Hola, ¿qué tal el tiempo? Pues a mí me sorprende porque, oigan, ya estamos casi a fines de octubre, ya en noviembre y todavía las lluvias aquí amenazándonos. Así que a punto estamos de correr de esta terraza para resguardarnos de la lluvia. Pero mira, el tiempo que aquí Dios nos permita, estamos muy contentos de podernos ver como cada martes a las 7 de la noche. Ojalá y ya le hayas enviado algún mensaje a tus conocidos y que realmente ahora que estamos estudiando sobre la gracia, te sea de gran bendición. Como yo te decía en la primera ocasión, yo pensaba que entendía la gracia. Sí la vivo, porque todo es por gracia, pero estoy aprendiendo, estoy muy agradecida con Dios de lo que está permitiendo que veamos en la palabra. Tiene todo que estar muy sustentado. Algo que es muy importante es entender que la gracia es hablar de Jesús, es vivir como Jesús y es permitir que el Espíritu Santo sea el que nos sostenga y que siempre estemos en una relación con Él. La gracia es por Jesús, se habla de Jesús y se vive a Jesús. Eso es lo que podríamos, como en pocas palabras, sintetizar lo que hemos hablado, ¿sí? Se habla, se vive y se cree totalmente. Bueno, pues en esta tarde estaremos dando algunos ejemplos, como hablábamos al final de la sesión pasada, cuando los hombres trajeron a la mujer que habían, según ellos, tomado en el acto del adulterio. Y la parte final es cuando Jesús está ahí y los hombres se van, Jesús está inclinado en tierra y esa es la parte que queríamos mencionar. Jesús siempre tiene esa actitud de inclinarse hacia nosotros. Mira, la primera vez que se encuentra la palabra gracia está en Génesis capítulo 6, verso 8. Dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Y gracia es una bondad, implica inclinarse a favor hacia alguna persona que tiene un estatus inferior. ¿Quién puede hacer eso? Solamente nuestro Dios. En este momento que de Noé se menciona que halló gracia, es un momento en que el pecado ha llegado a lo máximo y Dios ha decidido destruir la tierra. Ahora nosotros vemos la situación a nuestro alrededor y realmente es impresionante lo que uno ve de pecado. Pero ¿sabes qué? Entender gracia, como mencionábamos también la vez pasada, nos va a quitar mucho del juicio hacia los demás. Y creo que hoy al explicar algunas cosas nos va a quedar un poquito más claro, la gracia, pero también esa actitud de nuestro Dios, esa actitud que Él tiene hacia nosotros. Mira, ¿por qué importa hablar de la gracia? Porque a Jesús le importa. ¿Por qué es importante? Porque para Él ha sido importante. Nosotros dice la palabra que somos salvos por gracia. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. No somos salvos por la membresía a una congregación. No somos salvos por una enseñanza que se nos dé. No somos salvos por una filosofía o por un tipo de adoctrinamiento. Somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. Decíamos, la gracia a nuestro Padre Celestial le costó, es muy cara, porque le costó la vida de su Hijo. Entonces, es algo importante que podamos entender que la gracia está saturado en la palabra. Simple y sencillamente ahorita estamos viendo algunos pasajes donde lo hemos leído, sí, lo estamos intentando analizar en esta ocasión también. Y el punto es, como a Él le importa y le importó a tal grado que le costó su Hijo, a nosotros también nos debe de importar. Encontré un pensamiento de un hombre llamado John Stott que se me hizo muy bonito. Dice, gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. John Stott dijo, gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente
en Jesucristo y a través de Jesucristo. La gracia implica generosidad y me encantó tanto esto, dándose generosamente en Jesucristo, ¿sí? Ahora, quisiera que revisáramos algunas expresiones de gracia que tenemos en la palabra. Mira, lo primero que vamos a ver es el Efesios 2, verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Él siempre nos va a sorprender con las riquezas de su gracia. Yo te preguntaría, con el ejemplo que dimos ayer, ¿qué te parece si tú y yo nos ponemos en la escena? Y vamos a pensar que somos hombres y mujeres que sí reconocemos a Jesús como Señor, ¿sí? Y en eso estamos ahí platicando en Él, como en una bolita, como cuando termina la reunión y empezamos a platicar con los conocidos, con las amistades, y estamos ahí con Jesús, ¿sí? Y Él de repente empieza a escribir en la arena y todos atentos a ver qué va a escribir. Yo quiero aprender. Y en eso yo murmullo, ruido, como voces así muy fuertes, a lo mejor hasta palabras no muy aceptables, y volteamos todos, ¿qué les pasó? Y en eso llegan con esta mujer y se dirigen a Jesús. Claro que ahí nosotros nos hacemos a un lado, le damos toda la cancha que vean a Jesús. Y le dicen que esta mujer ha sido tomada en el acto de adulterio. Yo te pregunto a ti, ¿cuál hubiera sido tu reacción o la mía? Yo creo que hubiéramos ido por piedras. Porque al estar ahí éramos más conocedores de la ley que del Evangelio nuevo. Y lo que sorprende es la actitud de Jesús. Las personas que iban esperaban una acción así. Tráiganme la piedra y entre todos la apedreamos. Y Jesús, en ese inclinarse a favor, la palabra no nos menciona, dice que fue sorprendida en el acto del adulterio, pero no sabremos si era esa su forma de vida. La palabra no nos dice si era una prostituta, tampoco nos dice si a lo mejor sí estaba casada y ella estaba con una persona soltera, o a la inversa, ella estaba soltera y estaba con un hombre casado. La palabra no nos da más datos, pero el pueblo te aseguro que la conocía, porque cómo la encontraron, ¿no? Entonces, ¿cuál es normalmente la reacción? Porque Jesucristo accionó. Jesucristo, conociendo todos los elementos de la vida de esta mujer y de la vida de los que los llevaron, pero tuvo una acción de bondad a favor de todos. Fíjate, les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y la palabra dice que remordiéndole su conciencia, del mayor al menor, de uno a uno, dejaron la piedra. Si hubiéramos estado ahí presentes y dijéramos, no, yo Señor, yo sí te reconozco, pues yo creo que yo sí hubiera agarrado la piedra. Porque el ser humano en su generalidad, y me incluyo, somos muy fáciles para juzgar. Y el punto es que el único que puede transformar y el único que conoce los pensamientos del corazón es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo siempre va a tener como gracia ese inclinarse con bondad y con generosidad. Por eso me gustó tanto de Smith Stott. Con generosidad se vació nuestro Dios en Jesucristo. Ahora, para poder seguir entendiendo la gracia, quiero mencionar, ahorita te mencioné Efesios 2:7, donde dice que las riquezas de su gracia. Entonces, ¿por qué estamos mencionando este pasaje? Porque siempre va a haber una riqueza, una gracia, y siempre nos va a estar sorprendiendo. El punto es que cuando uno lo ve actuar a Él provoca fe y cambios. Mira, ahí mismo, en Efesios 2, versos 8 y 9, fíjate lo que la gracia hace. Lo que queríamos resaltar en el 2:7 es la abundancia, las abundantes riquezas. O sea, te va a sorprender siempre, siempre. Mira, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. O sea, su gracia se muestra en nuestra salvación. ¿Qué fue lo que mostró? Perdón. Eso fue lo que mostró ante esta mujer, perdón. Si algo batallamos el género humano es perdonar. Son de las cosas que a hombres y a mujeres nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Vayamos nuevamente a la escena. Si esta mujer estuviese casada, el hombre la lapidaría. O si el casado fuera el hombre, la mujer igual. Sin embargo, Jesús, conociendo cualquier otro extracto o situación que ella vive, se inclinó y sencillamente dijo, el que esté libre de pecado. Entonces, la salvación que tenemos tú y yo, a lo mejor a ti y a mí Dios no nos sacó de un problema de adulterio, de fornicación, pero a lo mejor nos sacó de la maledicencia, del mal carácter, de estar juzgando a todo el mundo, del enojo, de la desesperación. Porque hay cosas a veces como cristianos hay cosas, mira, los cristianos, aunque decimos que todos los pecados son iguales, no, tenemos una escala de pecados. No, es peor el que es adúltero a que yo a veces digo una mentirilla chiquilla. Y el punto es este, la palabra lo que dice pecado es cerrar al blanco. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, conociendo todo el contexto tuyo y mío, dice aquí, porque por gracia, o sea, porque Él se inclinó, porque Él tuvo bondad a favor nuestro, porque Él decidió amarnos. Mira, en esa decisión hemos sido libres de cualquier situación. Entonces, la gracia es una impartición de perdón. Y en esa impartición de perdón, Él nos lleva a salvación. Me gusta mucho cómo dice el verso 9, no por obras, o sea, no es por lo que yo haga. Mira, te quiero decir algo, no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Él te ama, nos ama. No puedo hacer nada para ganarme su amor o para perder su amor. Él me ama tal cual soy. Y aún en algunas cosas que yo misma probablemente ni me conozca en lo profundo, Él sabe perfectamente bien si el día de mañana yo voy a pecar. Él sabe perfectamente bien si el día de mañana yo voy a caer en algo muy bajo, perverso. Él lo sabe y así me ama. Entonces, la gracia se inclinó a favor nuestro, ¿sí? Porque es abundante las riquezas de su gracia. Y tuvo la capacidad de venir y perdonarnos. Por gracia sois salvos. O sea, ¿merecíamos el perdón? No. Pero en esa gracia vino la salvación y se mostró la impartición de perdón. Hoy tú y yo no hay un acta de decretos, lo que dice Colosenses, que nos acuse. Se inclinó a nosotros. ¿Qué otras acciones de la gracia? Mira, en Romanos capítulo 5, verso 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Fíjate qué cosa tan hermosa. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. 2 o 3 cosas. 1, somos ya gente justa, tenemos ese don, ese regalo por la gracia que a través de Jesucristo vino a salvación y nos perdonó. Y dice aquí, por uno solo reinó la muerte. Pero fíjate qué frase de tanta victoria. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo. O sea, ¿sabes qué? En ese perdón y en esa salvación nuestro Señor Jesucristo vino y nos impartió de Él para ser victoriosos y vivir en justicia y santidad. Esa es una parte preciosa. No es el que no puedo. A veces uno dice, no, es que esto de veras ya le pedí, ya le dije. Pero en ocasiones uno se sigue apapachando ciertas cosas. ¿Qué dicen? Mira, ¿qué dicen los alcohólicos anónimos? El alcohólico tiene que tener la decisión de ir. Los adictos a las drogas también tienen que tener la decisión de ir. Y dicen, si él no quiere venir, se va a escapar lo más pronto posible y va usted a perder su dinero. ¿Sí? Bueno, en Jesucristo
Él vino a hacer una obra interna, ya la hizo. Tú y yo somos salvos, libres del pecado. La gracia se mostró perdonándonos de pecado y llevándonos a la salvación. La gracia se muestra también, como dice aquí en Romanos, para que Él se imparte en nuestra vida y nos permite de adentro hacia afuera, dice aquí, reinarán en vida. O sea, gobernaremos nuestro carácter por nuestro Señor Jesucristo. No es algo que nace de nosotros, es algo que viene de Él. Entonces, ¿por qué te daba el ejemplo del alcohólico, del drogadicto? Es que en ocasiones, a ti y a mí nos pasa que de todo le digo, sí, Padre, tú en tu nombre, lo que tú digas, lo que tú quieras. Pero esta partecita de mí, ay, no me la toques. Hay cosas que tú y yo sabemos que debemos de hablar con Dios, porque hoy tenemos la libertad de decidir. El libre albedrío es solamente para decidir en amar a Dios. El libre albedrío es para poder decidir en amarlo a Él. No tenemos opción. El libre albedrío es conocerlo a Él, punto final. Entonces, en ese conocimiento, yo necesito hablar todo con Dios y todo es todo. Entonces, la gracia te da el Espíritu que viene a nosotros, que es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, nos da la fuerza para ser victoriosos. Entonces, la gracia te capacita para la victoria. ¿Sí? Otro pasaje más. Tito 2, 11 y 12, dice así. Con esta mano, como luego le pico otra cosa que no quiero, le ando batallando. Pero mira, aquí ahorita dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, fíjate, esto está precioso, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos ha hecho santos, sí. Yo hoy, por mi libre albedrío, renuncio a la impiedad. Y entonces la gracia ha sido una impartición de mi vida de perdón, ha sido una impartición de mi vida de victoria y ha sido una impartición a mi vida de santidad por Jesucristo. Él vino y habitó en ti y entonces te imparte salvación y ahí viene el perdón, te imparte victoria y puedes romper con cualquier situación y te imparte santidad, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, impiedad es falta de carácter de Dios. La piedad es el carácter de Dios en nosotros. Ya lo tenemos. Sencillamente tenemos que romper nosotros. El libre albedrío. Mira, Dios hace todo. Dios hace todo. Como vamos a seguir hablando sobre la gracia, voy a tratar varios pasajes donde tú y yo vamos a ver, Él nos atrae, Él nos conquista, Él nos convence, Él nos lleva a sus pies. Él hace todo, tú y yo no hacemos nada. Recibiendo este perdón, estamos capacitados para tomar decisiones. Ahí es donde está el libre albedrío, capacitados para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, esta gracia nos da esa capacidad de decir no. A ver, vamos a dar un ejemplo de lo más sencillo. Cuando te enojas, yo tengo el carácter fuerte, ¿sí? Actualmente Dios me ha ayudado en medio del enojo a bajarle. Estoy en eso, ¿sí? Ahí sigo ahí, pero mira, hay un momento cuando uno se está enojando que uno sabe del Espíritu Santo que debe de quedarse callado y detenerse. Te lo digo por experiencia propia. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo voy a dejar que el otro me gane? Aquí, como dice mi marido, ha de ganar su gallo aunque esté pelón. Porque atrás, a veces pienso que en el carácter fuerte que no se detiene, ¿sabes qué hay? Orgullo de que no puedo darle al otro la razón. Entonces, son áreas de nuestra vida que tenemos que venir y dejar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Renunciando. Este libre albedrío ya lo tienes. Puedes renunciar a la impiedad, puedes renunciar al pecado, puedes renunciar a todo, porque Él está en ti. Ahora, un efecto de la gracia. Mira qué hermoso. Nuevamente Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
Fíjate, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis el pasaje dice, por gracia sois salvos. ¡Wow! La gracia es Él. Por eso es importante. A ti y a mí la fe nada más es aceptar toda esta gracia que Él nos ha dado y vivirla. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, la gracia. Número 1, es rico en misericordia, nos amó. Muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. La vida de Cristo en nosotros. Estamos escondidos con Cristo en Dios, Colosenses, ¿no? Y me encanta, por eso hago el énfasis. Aquí entre paréntesis, al terminar el verso 5, dice, por gracia sois salvos. O sea, no olvidemos que es el que Él se ha inclinado a favor nuestro. Se inclinó a la mujer adúltera y se inclinó a nosotros mujeres enojonas, maledicentes, burladoras, juiciosas, algunas probablemente adúlteras o fornicarias. ¿Sí? Se inclinó. Dice, y juntamente, o sea, la gracia nos resucitó, o sea, nos da vida, ¿qué dice acá arriba? Nos dio vida, nos resucitó y nos sentó. O sea, nos levantó y nos dio una posición y nos dio una posesión. Estamos al lado de nuestro Dios con Cristo Jesús. Hay una identidad total. Entonces, la gracia tiene un efecto total en nuestra vida de comunión, en nuestra vida de salvación, en nuestra vida de perdón. Y lo más impresionante de nuestro Dios es que, conociendo el futuro, no ha limitado la gracia a favor tuyo y a favor mío. Por eso me encantó, se derramó generosamente en Cristo Jesús, y es así. Porque dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 16, dice aquí la palabra, porque de su plenitud, o sea, la llenura, Él lo llena todo, es esa plenitud que Él vació, se vació generosamente y esa plenitud, esa llenura, y la tenemos, tomamos todos, y gracia sobre gracia. De esa llenura es de la que nosotros tomamos, de esa llenura es de la que nosotros debemos estar llenos. No hay un hueco en nuestra vida. Los huecos se pueden llenar por cosas que no son necesariamente buenas ni sanas, pero Él es pleno, Él puede llenarnos totalmente, totalmente. Encontré un pensamiento de otro hombre en cuanto a la gracia que se me hizo muy interesante. Griffin Thomas dijo, en el Nuevo Testamento, la gracia es el favor de Dios y su bendición. En el Nuevo Testamento es el favor de Dios y su bendición. Y entonces dice él, favor es su actitud y la bendición es su actividad. Dije, a ver, está precioso. O sea, en el Nuevo Testamento, gracia es el favor de Dios y su bendición. Favor y bendición. Y luego, su actitud y su actividad. La actitud es ese favor que se inclina generosamente y me encanta a través de Jesucristo, y su actividad es bendecirnos. Mira, por último, vamos al libro de Juan, capítulo 13. Realmente se me hace un pasaje tan precioso para hablar de gracia, porque la gracia se da no porque es algo que tú no provocas, es algo que se da. ¿Cuándo podemos o hacemos o vivimos o damos gracia? Cuando se da, no porque lo merezca la gente, sino porque es ya la respuesta a lo recibido de nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más sobre eso la siguiente semana. Fíjate, dice aquí, Juan 13 es la explicación de cuando Jesús le lava a sus discípulos sus pies. Es muy interesante lo que sucede. Te lo voy a explicar en la Nueva Versión Internacional. Dice, lo voy a explicar, no voy a leer todo el pasaje, me voy a detener en algunos versos. Dice la Biblia en Juan 13:1 que estaba muy cerca la fiesta de la Pascua y que había llegado el momento de que Jesús sería entregado, ¿sí? Bueno, se iban ya a cenar. Y dice que el diablo ya había incitado a Judas para entregar a Jesús. Y entonces,
Verso 3, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Ya estaba muy cerca el tiempo. Fíjense qué interesante. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. En este tiempo que Jesús estuvo en la tierra, a quien le correspondía hacer todo esto eran los esclavos, al esclavo de más bajo nivel, porque aún en los esclavos había niveles, ¿sí? No era mismo el mayordomo de la casa que era esclavo al sirviente último que había llegado, ¿sí? Entonces, cuando Jesús da este paso de ponerse una toalla, amarrárselo a la cintura, buscar una palangana, una tina y poner agua, ¿sí? Esa una actitud de siervo. Ese es el punto. Dijo Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Esa es la actitud a donde tú y yo tenemos que llegar, una actitud de siervo. Ahora, algo muy interesante, aquí Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y Jesús le dice, pues si no te lavas los pies, no tienes parte. No, Señor, entonces báñame, no, casi báñame, Señor, ¿sí? No, Jesús le dice, no, solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces dice, ustedes ya están limpios. Y menciona una frasecita muy interesante, aunque no todos. Jesús les lava los pies a todos, porque acá lo menciona, que a todos los discípulos. ¿Quién crees que estaba ahí? Judas, exactamente Judas. Y le lavó los pies. ¿No será que en esa actitud de siervos tú y yo tengamos por ahí algún Judas a quien tenemos que lavarle los pies? ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Ya se te vino alguien a la mente? ¡Ay, carambolas! Ahora, yo digo, ¿por qué los pies, Señor? ¿No hubiera sido más fácil las manos? Y piensa nada más esto. Aquí el texto bíblico dice que ya era la noche. A lo mejor llevan a cenar. O sea, ya todo el día habían andado con sus guarachitos, camini de aquí para allá. ¿Y qué pasa con nuestro pie? Alguna vez leí, los pies tienen aproximadamente 200 glándulas sudoríparas. Por eso es importante usar desodorante para los pies. Eso ya fue extra, eso no dice la palabra. Pero piensa, híjole, los pies después de un día de trabajo. ¡Wow! Pero el otro punto, a Judas también se los lavó. Entonces, esta es la gracia. No merecido, pero lo recibimos. No merecido un perdón, no merecido que su espíritu viva en nosotros, pero lo recibimos. No merecido poder vivir en santidad, pero lo recibimos. Ese es el punto de la gracia. Entonces, necesitamos tú y yo aprender a ser siervos. Ese es el punto. Judas, después de haber sido lavado de sus pies, dice, te lo voy a leer en Juan 13:21. Y habiendo dicho Jesús esto, le había dicho que el que moje el pan conmigo ese me va a entregar. Okay. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. No solamente eso. 27. Bueno, aquí está lo de, y respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Nadie entendió nada. El que sigue, y después del bocado, qué fuerte, y después del bocado, Satanás entró en él. Nadie entendió. Algunos ven que Judas se va, algunos aquí dice la palabra, que pensaban que iba a comprar lo que necesitaba para la fiesta. Jesús sabía y le lavó los pies. Y después de esto,
viene un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Actitud de siervos para vivir la gracia. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.